El Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esta enseñanza va de la mano con otra enseñanza que nos hace el Señor Jesucristo, en la cual nos indica que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, pues todos los tesoros que podamos juntar aquí en la tierra se quedan aquí en la tierra y son pasajeros. En cambio, todo lo que nosotros hagamos para una vida eterna al lado del Señor Jesucristo y de Dios el Padre permanecerá para siempre. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas. Nuestra cátedra es Anatomía Humana y veremos la primera parte del sistema urinario, donde estudiaremos riñones y uréteres. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de Anatomía, especialista en anestesiología, reanimación y dolor, y en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud, actual presidente de la Sociedad Boliviana de Anatomía. El aparato urinario está compuesto por las glándulas que producen el orín, que son los riñones, y las vías urinarias que comienzan en los cálices menores y que se continúan hasta llegar a los uréteres, a la vejiga urinaria y a la uretra, con relaciones pélvicas de esta vía diferentes según se trate de sexo femenino o de sexo masculino. Pues podemos también mencionar que a partir del uréter para arriba estamos hablando de vías urinarias altas y la vejiga y la uretra son las vías urinarias bajas. La función primordial de los riñones es producir la orina con el consecuente filtrado de todas las sustancias que son desechadas por el organismo y que no pueden permanecer dentro. ¿Cuántos riñones existen? Normalmente existe un par de riñones, es un órgano par a la derecha y a la izquierda. Tiene la forma de un poroto y pues tiene un polo superior, un polo inferior, una cara anterior que es esta que estamos viendo, que es más o menos convexa, y una cara posterior que es algo aplanada. Un borde externo o antihilial y un borde interno o ilial con una porción suprailial, una porción ilial y una porción infrailial. Entonces, en el centro de este borde medial se encuentra el ilio. De polo a polo normalmente mide 12 centímetros. En diámetro transversal mide aproximadamente 6 centímetros y su diámetro anteroposterior generalmente es de 3 centímetros. Aquí vemos la orientación de los riñones, vemos que su eje mayor no es vertical, más bien es oblicuo hacia abajo y hacia afuera, de tal modo que el polo superior de los riñones se encuentra a 3 o 4 centímetros por fuera de la línea media y el polo inferior se encuentra a 5 o 6 centímetros. En el sexo masculino, los riñones pesan aproximadamente 140 gramos y en el sexo femenino pesan aproximadamente 125 gramos. Se encuentran localizados en el retroperitoneo, en la cavidad abdominal, en la región retroperitoneal, en relación con varios órganos del abdomen, como vamos a ver más adelante al ver las relaciones. ¿Cuál es la localización de los riñones en respecto a la columna vertebral? En primer lugar, mencionar que el riñón derecho es algo más descendido que el izquierdo debido al peso del hígado que prácticamente lo está empujando en dirección caudal. Por esta razón es que el polo superior del riñón izquierdo coincide con la vértebra torácica 11. En cambio, su polo inferior coincide con el espacio entre lumbar 2 y lumbar 3. Del mismo modo, el polo superior del riñón derecho coincide con el espacio entre torácico 11 y torácico 12, más bajo que el izquierdo.
y su polo inferior pues corresponde al cuerpo de la vértebra lumbar 3, ¿no? Y aquí también en esta otra imagen nos está mostrando cómo el riñón derecho es un poco más bajo y está en relación con parte de la costilla 11 con toda la costilla 12. En cambio, el riñón izquierdo está en relación con toda la costilla 12, es decir, con todo el ancho de la costilla 12 y con todo el ancho de la costilla 11. Nuevamente, pero ya en una imagen real, en una imagen de tomografía, vemos que el riñón izquierdo precisamente está más alto que el riñón derecho. Y ahí vemos precisamente que el polo superior está a nivel de torácica 11 y el polo inferior en el espacio que separa lumbar 2 de lumbar 3. Lo mismo en el lado opuesto. El riñón derecho se encuentra el polo superior a nivel del lumbar o torácico 12 y el polo inferior a nivel del disco que separa lumbar 3 del lumbar 4. Como habíamos mencionado, son órganos retroperitoneales. Estamos viendo aquí en este corte sagital cómo delante del riñón se encuentra en primer lugar el peritoneo. Y también estamos viendo parte de sus relaciones, el duodeno con su bulbo y su porción descendente que están por delante. No nos olvidemos que el duodeno aquí a este nivel está unido a la pared abdominal posterior por medio de una fascia de coalescencia, la fascia de Treves, y pues ahí tenemos el peritoneo que está apartando completamente al riñón de la cavidad abdominal y lo está localizando en las regiones lumbares retroperitonealmente. En la parte superior de ambos riñones vamos a encontrar la glándula suprarrenal. Nuevamente, en esta visión anterior, estamos viendo aquí el riñón derecho. Ahí está el polo inferior del riñón derecho. Ahí está el peritoneo. Aquí nos falta el colon ascendente con su peritoneo que está cubriendo completamente la parte inferior del riñón derecho, haciéndolo un órgano retroperitoneal. Lo mismo que este peritoneo que está en la parte superior, que lo hace retroperitoneal. Lo propio aquí con el riñón izquierdo. Ahí tenemos el peritoneo cubriendo completamente todo el riñón izquierdo. Los riñones están fijados a la pared abdominal posterior por medio de su fascia renal. Y pues aquí estamos viendo precisamente este es el parénquima renal, aquí está el parénquima renal, donde nos está mostrando esto que es la cápsula renal. Inmediatamente por fuera de esta cápsula renal encontraremos la grasa perirenal. Luego encontraremos la fascia renal y por último este tejido adiposo que es el tejido adiposo pararrenal. Y delante del tejido adiposo pararrenal encontraremos el peritoneo. De la fascia renal se desprende un tabique que está separando el polo superior del riñón de la glándula suprarrenal y ese tabique se llama tabique intersuprarreno-renal. Ahí está precisamente nuevamente la cápsula adiposa perirenal. Ahí tenemos a la aponeurosis perirenal que se une fuertemente a la aponeurosis del diafragma y del cuadrado lumbar, constituyéndose así en el medio más importante de fijación. Y por fuera de la aponeurosis perirenal tenemos todo este tejido que es el tejido adiposo pararrenal. Lo mismo en un corte transversal. Sin embargo, mencionar que en algunos autores se menciona que la cápsula y la aponeurosis perirenal eh, cruza completamente al otro lado, pasando por delante y por detrás de los grandes vasos y de los vasos renales, haciendo un continuo de ambas cápsulas, lo cual se ha demostrado que no es así, porque anatómicamente no se ha visto que los abscesos, por ejemplo, de un lado puedan progresar a través de esta comunión de estas cápsulas perirenales hasta el otro lado. Entonces son dos cápsulas independientes. El ligamento hepatorrenal que se desprende de la parte posterior inferior del ligamento coronario,
aquí está, precisamente es la zona de donde se desprende el ligamento hepatorrenal, está uniendo el ligamento coronario del hígado con la parte superior de la cara anterior del riñón derecho. Entonces se constituye en otro mecanismo de fijación, en este caso del riñón derecho. Y pues los riñones, en lo que se refiere a sus relaciones de la cara posterior, son prácticamente similares. En esta imagen de Netter estamos viendo la posición del riñón derecho y aquí la posición del riñón izquierdo. Como hemos visto en un anterior esquema de Sobota, pues vean el riñón izquierdo por estar localizado más cranealmente, cubre prácticamente de borde a borde la costilla 11 y la costilla 12. No así el riñón derecho, que vean como en este caso solamente está en el espacio intercostal, ni siquiera está cubriendo parte de la costilla 11, solo está cubriendo a la costilla 12. Y pues esta otra imagen nos está mostrando esas zonas de relaciones. Eh, Vean cómo en el riñón izquierdo esta zona punteada nos está mostrando la relación con las costillas, con la costilla decimoprimera y la decimosegunda, y entre las dos se encuentra el espacio intercostal decimoprimero. En cambio, en el riñón derecho, solamente el espacio intercostal y la costilla 12. Luego, si nosotros descendemos en la cara posterior, vamos a ver que tiene tres áreas: un área medial, un área intermedia y un área lateral. El área lateral está en relación con la aponeurosis del oblicuo del oblicuo menor y del transverso, ¿sí? El área intermedia está en relación con el músculo psoas y el músculo cuadrado lumbar, y la parte interna está en relación también con el músculo psoas fundamentalmente, ¿no? El psoas. Entonces, afuera el oblicuo menor y el transverso, el cuadrado lumbar en amarillo y el psoas en esta otra región. Son las tres áreas que están en relación con la cara posterior de los riñones. Pero además vemos que la cara posterior de los riñones está en relación con los nervios, en primer lugar subcostal, en segundo lugar el hilio hipogástrico, el hilio inguinal, y un poco más distalmente con la pleura y los pulmones correspondientes. Luego, inmediatamente por fuera de todo esto, se encuentra en relación con el músculo erector de la columna y con la aponeurosis del dorsal ancho. Entonces, todos esos tejidos, empezando por la piel, el tejido celular subcutáneo, el dorsal ancho, el músculo erector de la columna, el músculo oblicuo menor y transverso que tienen su aponeurosis hasta la parte posterior, el músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas, son estructuras que debemos seccionar para llegar hasta el riñón, ya sea derecho o izquierdo, y además debemos tener mucho cuidado con los nervios subcostal, hilio hipogástrico e hilio inguinal. Además, también a este nivel, a nivel del cuadrado lumbar, se están desprendiendo las arterias lumbares, segunda y tercera ramas de la aorta abdominal. La cara anterior de los riñones, pues, tiene relaciones muy diferentes tanto a la derecha como a la izquierda. Aquí vemos que en ambos riñones el polo superior está en relación con la glándula suprarrenal, pero la cara anterior del riñón derecho está en relación en gran parte con el hígado. En su parte media se encuentra el mesocolon transverso y por debajo está en relación con la flexura cólica derecha, con el duodeno y con las vísceras que están en contacto con los riñones, es decir, con el yeyuno ilion aquí en el riñón derecho. En el riñón izquierdo, pues vemos que debajo de la relación con la glándula suprarrenal está el área de relación con el estómago. Inmediatamente por debajo está el área de relación con el bazo. Inmediatamente por debajo está el área de relación con el colon descendente en la parte externa y el mesocolon transverso. Y debajo del mesocolon transverso y colon transverso está en relación con el yeyuno ilion. En la parte superolateral
hay una zona que está en relación con el vaso. Y ahí tenemos precisamente la cara anterior del riñón derecho, la glándula suprarrenal, en el derecho la cara visceral del hígado, el duodeno en su segunda porción, el mesocolon transverso y el colon transverso. Aquí abajo las asas intestinales delgadas y el riñón izquierdo, glándula suprarrenal, el estómago, que es una relación muy importante, el vaso que está por delante, la arteria esplénica que está cruzando junto con su vena por delante del riñón, el páncreas que está cruzando al riñón, el colon transverso con su mesocolon, ahí está el colon transverso, el ángulo esplénico y debajo del colon las asas del yeyuno ileón o asas intestinales delgadas. Aquí estamos viendo precisamente cómo en la cara anterior, tanto del riñón derecho como del riñón izquierdo, existen zonas en las que aparentemente no habría peritoneo. Sin embargo, esas zonas están unidas o están cubiertas por las fases de coalescencia de los órganos vecinos, como ser el colon ascendente, la parte derecha del colon transverso, que, como hemos visto, es poco móvil, es muy corta. ¿Qué estructura tiene el riñón? ¿Cómo está conformado? Pues por una cápsula renal, que es esta, que está conteniendo a un parénquima renal o tejido propio de los riñones. Ya en el parénquima renal, pues vamos a encontrar una zona medular, ya que está cerca a un espacio que contiene el inicio de las vías urinarias. Este espacio es el seno renal y por fuera, en el parénquima renal propiamente dicho, encontraremos la zona medular, donde encontramos estas que son las pirámides renales. Cada una de estas pirámides va a apuntar por su vértice hacia el ilio renal, y el vértice de cada una de estas pirámides renales o de Malpighi se va a denominar papila renal. La papila renal se caracteriza porque tiene en su vértice una serie de orificios que le dan el aspecto acribillado, por eso es que se llama zona cribiforme, donde desembocan los conductillos colectores de orina. Luego, lateral o en la parte periférica, que es la parte cortical, encontraremos precisamente pues la corteza renal, y entre las pirámides renales encontraremos las columnas renales. Ahí están precisamente las pirámides renales, las columnas renales, la cortical en en ambas estructuras, y la unión de una pirámide renal con su segmento de corteza renal, pues van a formar lo que se conoce con el nombre de lóbulos. Generalmente en un riñón estándar deberían haber por lo menos unos 12 lóbulos. Y pues aquí vemos un detalle del parénquima renal en lo que se refiere a la pirámide renal. Estamos viendo esta parte que está en la medular del riñón, donde contiene a la unidad anatómica y funcional de los riñones, que es la nefrona. Cada una de estas nefronas va a desembocar en un túbulo colector. Ahí están las conexiones de las diferentes nefronas en este túbulo colector, y este túbulo colector va a descender para desembocar en en la papila renal, ya alrededor del vértice de la papila renal, donde encontramos la zona cribiforme, ¿no? Ahí están los conductos, papila, y ahí está una papila renal que nos presenta precisamente la zona cribiforme. Nuevamente, más de la papila renal, aquí una muy prominente. Alrededor, miren, ese es los cálices menores. Ahí está otra papila. Ahí están los cálices menores. Ahí está otra papila con su zona cribiforme. Y ahí está su cáliz menor correspondiente. Aquí ya vemos una papila con una patología. Ahí está su cáliz menor correspondiente. Y ahí está la papila patológica. El seno renal es un espacio que se encuentra adyacente al ilio de los riñones,
y que presenta una profundidad aproximadamente de 3 centímetros, ¿no? Aquí estamos viendo un esquema del seno renal y aquí estamos viendo también otro esquema del seno renal en esta imagen de Netter. En el seno renal, que sería toda esta zona que estoy señalando, vamos a encontrar las ramas de la arteria renal, los afluentes de la vena renal. Vamos a encontrar las vías urinarias iniciales, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal. También vamos a encontrar los nervios que están ingresando a los riñones. Vamos a encontrar los vasos linfáticos y ganglios linfáticos que corresponden a cada uno de los riñones. Y en esta imagen estamos aprovechando para ver que de esta arteria renal normalmente se desprenden las arterias que están delante de la pelvis renal, las prepiélicas, y detrás las retropiélicas. Sin embargo, aquí nos está mostrando la imagen que hay una arteria y dos arterias de la arteria renal que independientemente de haber llegado a el hilio renal, se están distribuyendo en algunos de los lóbulos. Esta especialmente por estar prácticamente sobre el polo superior, vendrá a ser una arteria polar. Ambas son arterias polares. Pues la presencia de estas arterias polares en un paciente que va a donar un riñón pues representa no un obstáculo, sino una complicación en la técnica, puesto que habrá que anastomosar más vasos. Y aquí, después de haber visto el seno renal y haber visto las arterias polares, aprovechamos también para ver esta que es la glándula suprarrenal o adrenal, donde se produce en su médula la adrenalina. Aquí tenemos una imagen más del seno renal en una tomografía donde se observa claramente este espacio donde se encuentran todos los elementos del hilio. Todo el pedículo renal se encuentra en este espacio que es el seno renal. Y aquí están detalladas las estructuras, ¿no ve? Grasa, arteria renal, vena renal, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, nervios autonómicos se encuentran en este seno renal. Pues la unidad anatómica y funcional de los riñones es la nefrona, muy conocida por ustedes por histología, donde encontraremos el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, ya donde se encuentra la cápsula de Bowman con el glomérulo renal. A continuación estará la mácula densa, las células intersticiales medulares y corticales. Luego encontraremos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores que van a ir a desembocar en la zona cribosa. El filtrado glomerular, que es parte de la función de los riñones para excretar todos los productos del metabolismo, todos los productos de desecho del metabolismo, tiene una cantidad de aproximadamente 150 litros por día en el sexo femenino y 180 litros por día en el sexo masculino. Del sistema vascular, es decir, de este ovillo arterial, el líquido sale hacia el espacio de la cápsula de Bowman y la cantidad es, como hemos mencionado, grande, ¿no? 150 litros para el sexo femenino y 180 litros para el sexo masculino. Imagínense toda esa cantidad de líquido saliendo del organismo, pues prácticamente tendríamos que estar conectados a una sonda nasogástrica o a una manguera y a una sonda vesical para desechar todo aquello, ¿no? Ahí está la mácula densa que habíamos mencionado. Ahí está la dirección de la salida del líquido a partir del interior de los vasos sanguíneos. Pues aquí tenemos la mácula densa que se encuentra justo en la confluencia de la arteriola aferente y de la arteriola eferente en el asa de Henle, donde se produce eritropoyetina. La mácula densa da origen a la eritropoyetina, que es la que va a estimular a la médula ósea roja a la producción de glóbulos rojos. Luego tenemos estas células mesangiales extraglomerulares y tenemos estas células mesangiales intraglomerulares muy importantes
para los diferentes reflejos, incluso el reflejo de micción. Pues como habíamos mencionado en un principio, la función renal es producir orina. Esto implica no solamente la producción de orina, sino la eliminación de los productos de desecho del metabolismo. Todo lo que consumimos va a producir desechos metabólicos. Las proteínas producen los compuestos asociados como la urea, la creatinina. También la glucosa puede ser eliminada directamente si es que no se ha integrado a las células, y los medicamentos que van a ser procesados en el hígado, y los elementos que ya han sido eliminados como metabolitos por el hígado serán excretados por la orina. Ahí tenemos un esquema de la nefrona, la arteriola aferente, la eferente. Ahí está los 150 litros de líquido saliendo, pero esos 150 líquidos pasan por los túbulos contorneados proximales, el asa de Henle y los túbulos flexuosos distales. Pues, ¿qué es lo que vuelve al torrente sanguíneo gracias a los mecanismos de bomba de sodio-potasio, difusión pasiva y otros que ustedes conocen? Pues al torrente sanguíneo regresan el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el bicarbonato, el fosfato. ¿Y qué es lo que se elimina? Hidrógeno, potasio, los compuestos azoados, ¿sí? Como el amoníaco y la creatinina. Todo eso directamente pues tiene que eliminarse. Entonces el contenido de la orina será pues fundamentalmente esto. El sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato y fosfato no puede ser eliminado, puesto que de otra manera alterarían el medio interno. Y aquí tenemos un resumen de las funciones del aparato urinario de los riñones. Regula la composición iónica de la sangre. Hemos visto nosotros que los iones, en primer lugar, son excretados, pero luego son reabsorbidos. Y esto conlleva el mantenimiento de la presión osmótica de la sangre para que el líquido no salga de la sangre en otros lugares que no sea la cápsula de Bowman. Regulan el volumen de sangre. A más cantidad de líquido, más volumen de sangre. Menos cantidad de líquido, menos volumen de sangre. Ahora, en el riñón se produce una hormona, la renina, que actúa en el eje renina-angiotensina-aldosterona, y pues por ese medio se regula la presión arterial, la regulación del pH sanguíneo por la absorción o eliminación de bicarbonato fundamentalmente. Y hay hormonas que se liberan como el calcitrol y la eritropoyetina, que ya las hemos analizado, y pues también regula la concentración de glucosa en la sangre. Cuando hay un exceso de glucosa, pues es fácilmente eliminada por el aparato urinario. Y lo que habíamos mencionado y que viene a ser lo más importante, la excreción de desperdicios, sustancias extrañas y del metabolismo. ¿Cuáles son las arterias y venas renales? Pues de la aorta, a nivel del cuerpo del lumbar 1, generalmente se desprenden las dos arterias renales aproximadamente a la misma altura de la arteria mesentérica superior, y aproximadamente a 1 o 2 centímetros por debajo del tronco celíaco. Ahí están las arterias renales que se dirigen transversalmente, por lo cual se dice que no vendrían a ser una forma de sujeción y de fijación de los riñones en su sitio. Entonces ahí están transversalmente atravesando las arterias renales, y tal como hemos visto en la imagen real, aquí vemos dos arterias polares y aquí vemos otras dos arterias, esta fundamentalmente, esta que es la arteria polar. Esta es la arteria suprarrenal o capsular inferior. Esta es la capsular media y esta es la capsular superior,
para las glándulas suprarrenales. Entonces, una de las ramas de las arterias renales es la arteria capsular inferior. Otras ramas importantes son para el ureter y ramas para la cápsula renal. Luego, cuando llega al ilio, pues un grupo de ramas pasa por delante de la pelvis renal, es la arteria prepiélica, y la que pasa por detrás es la arteria retropiélica. Pues una vez que se han distribuido en arteria prepiélica y arteria retropiélica, se van subdividiendo aún más estas arterias renales, y pues nos están dando estas arterias que son las arterias peripiramidales o interlobares. Estas peripiramidales o interlobares, en la base de las pirámides renales, nos van a dar estas arterias que son las arterias arqueadas o arcuatas. De estas arterias arqueadas o arcuatas se van a desprender las arterias corticales radiadas. Entonces, esa es la forma de irrigación. El retorno venoso, pues, es paralelo a este ingreso arterial. Aquí vemos en esta disección las arterias renales derecha e izquierda con su rama prepiélica. Ahí está toda la pelvis renal y su rama retropiélica. Y aquí vemos el lado izquierdo, con esta gran maraña de arterias que son la arteria prepiélica, que como verán ustedes aquí está más voluminosa que en el lado derecho, y allá sí, con el número o con la letra B está señalada la arteria retropiélica, y ahí están las diferentes arterias interlobares de cada uno de estos riñones. Nuevamente en esta disección de Blue Link y esta otra que es de McGraw-Hill, estamos apreciando la aorta abdominal, la arteria renal, en este caso del lado izquierdo, la derecha está cubierta por la vena cava inferior. Aquí tenemos la arteria mesentérica superior, que en este caso no está más o menos al nivel de las arterias renales, ¿no? En esta imagen, además, estamos viendo una arteria renal extra que se está dirigiendo al polo inferior. Esta sería una arteria polar inferior. Y en esta otra imagen del McGraw-Hill estamos viendo precisamente las dos arterias renales con sus ramas prepiélicas y retropiélicas. Y aquí estamos viendo también las arterias gonadales. Esta es pues una preparación con acrílico para ver la distribución de las arterias renales con sus arterias interlobares, sus arterias arcuatas y sus arterias radiadas en la periferia. Las venas. Las venas renales pues son paralelas a las arterias renales. La vena renal del lado izquierdo es más larga, al contrario que la arteria, ¿no? La arteria renal izquierda es más corta y la arteria renal derecha es más larga, debido a que la aorta está más hacia el lado izquierdo. Y como la vena cava inferior está más hacia el lado derecho, pues la vena renal izquierda es más larga. Y por lo tanto, la vena renal derecha será más corta. ¿Cuáles son sus afluentes? Pues tiene las afluentes como las venas capsulares inferiores que vienen de la glándula suprarrenal, las diafragmáticas accesorias también que vienen del diafragma. Tiene las capsulares renales que drenan la sangre de la cápsula renal, y tiene también las ureterales que están formando parte del retorno venoso. Además, aquí hay dos venas, esta y esta, que son las venas gonadales. La vena gonadal, ya sea testicular o ovárica, del lado derecho, desemboca directamente en el tronco de la vena cava inferior. En cambio, la vena gonadal del lado izquierdo desemboca en la vena renal. Y aquí estamos viendo en esta imagen las venas precisamente. Ya hemos visto las arterias. Como vemos, las venas están siempre en un plano anterior y en el plano posterior están las arterias. Ahí está la vena cava inferior, donde desembocan ambas venas renales, ¿no? Ahí está la vena renal
del lado derecho y aquí está la vena renal del lado izquierdo. Right, left. Y vean ustedes cómo las venas capsulares están desembocando en la vena renal. También vemos cómo la arteria gonadal está llegando desde la pelvis para ir a unirse con la vena renal del lado izquierdo. En cambio, la gonadal del lado derecho desemboca directamente en la vena cava inferior, como hemos visto en el esquema. El drenaje linfático pues sigue a los vasos sanguíneos y luego en el seno renal encuentra con los ganglios linfáticos renales que van a ir a los ganglios linfáticos aórticos renales y esos van a ir a los lateroaórticos y esos van a terminar drenando en la cisterna del quilo para luego por el conducto torácico dirigirse hacia el ángulo yúgulo subclavio. Esta es una imagen real de tomografía, de una angiotomografía que se hace precisamente previamente al trasplante renal en el donante para ver y verificar que no existan arterias polares. En este caso, aparentemente en ninguno de los dos existe una arteria polar, pues entonces estamos autorizados a realizar el trasplante, pues preveyendo que no va a haber mucha complicación. ¿Cuáles son los nervios de los riñones? Los nervios de los riñones están procediendo pues precisamente de este plexo renal. Ahí está el plexo aórtico renal que proviene del plexo celíaco. El plexo celíaco con sus nervios esplácnicos mayores, ya el nervio vago que está llevando las fibras parasimpáticas, van a generar los plexos aórticos renales. Sin embargo, vemos aquí que en estos ganglios aórticos renales también están desembocando los nervios esplácnicos menores que provienen de torácico, de los ganglios torácicos 10 y 11. Y también podemos observar en esta misma imagen de Netter que el nervio esplácnico accesorio proveniente de torácico 12 también desemboca en un pequeño ganglio de este plexo aórtico renal. Y pues por medio de este plexo aórtico renal formado por ramas del plexo solar, están ingresando las fibras simpáticas y parasimpáticas que reciben también un aporte que viene del plexo hipogástrico inferior, ¿ya? Y que va a dar el componente parasimpático. Y vean ustedes cómo las fibras dolorosas también ascienden por vía simpática hasta los ganglios raquídeos dorsales correspondientes. Y esta imagen nos está mostrando precisamente los ganglios aórticos renales y los nervios que están envolviendo a la arteria renal. Nuevamente con más detalle, los ganglios aórticos renales ya recibiendo ramas del tronco celíaco y además están recibiendo al nervio esplácnico menor. Aquí está el esplácnico mayor, aquí está el esplácnico menor y hay un pequeño ganglio que está recibiendo al nervio esplácnico accesorio. Y por medio de la arteria, vean cómo se está distribuyendo en el parénquima renal. Y pues es tal la importancia del estudio de estos nervios que vean esto de la Revista Española de Cardiología, volumen 72, el número 7, en las páginas 531 a la 534 de julio del 2019. Denervación renal. Importancia del conocimiento de la anatomía del sistema simpático renal en el refinamiento de la técnica, y ahí están el título en inglés, como es de rigor en los artículos internacionales y los autores. Pues hacen redundancia en un conocimiento anatómico para denervar al riñón en tratamientos que se realizan cuando las hipertensiones arteriales esenciales son muy severas. Y vean ustedes cómo han hecho estos magistrales trabajos. Ahí está la aorta, ahí está el plexo aórtico renal y ahí están las ramas nerviosas que están envolviendo a las arterias. Y pues el conocimiento de esta parte de la anatomía es en particular importante para
la, la denervación, la denervación renal. Y así como este conocimiento anatómico es importante para este procedimiento, pues el resto de conocimientos anatómicos también es muy importante para cualquier procedimiento quirúrgico que vayamos a realizar en los pacientes. En esta imagen estamos viendo la presentación que no es muy rara de los riñones en herradura. Los polos inferiores de los riñones están unidos por delante de la vena cava inferior y de la aorta y pueden comprimir estos vasos. Esa puede ser una complicación de los riñones en herradura. Ahora, también pueden comprimir por delante al uréter y producir dólico megauréter. Esta es una forma de examen clínico de los riñones, la puño-percusión, que puede hacerse indirectamente poniendo una mano en el ángulo costovertebral de cualquiera de los dos lados o directamente golpear suavemente en ese ángulo costovertebral donde se localizan profundamente los riñones. Si esta maniobra es dolorosa, pues nos estará indicando que hay alguna afección renal. En estas imágenes en primer lugar, radiológicamente estamos viendo la presencia de cálculos no en los riñones, sino en el sistema de cálices menores, cálices mayores, en la tomografía lo mismo, y en anatomía patológica nos está mostrando esos cálculos coraliformes que pueden formarse por diferentes razones, ¿no? Puede ser el agua pesada, la falta de consumo de líquidos. Pasamos a otro acápite del aparato urinario y empezamos a ver ya las vías urinarias. Hemos visto los riñones, que son los que van a producir la orina y van a actuar también reabsorbiendo algunos electrolitos y eliminando otros, y especialmente eliminando los productos de desecho de los productos, especialmente el amoníaco y sus derivados, pues el amoníaco y sus derivados en el interior del organismo van a producir alteraciones que van sumándose en gravedad hasta llegar a alteraciones nerviosas. Pues las vías urinarias son las encargadas de llevar esa orina hasta el exterior. Y empezamos viendo en las vías urinarias, en primer lugar, a las vías urinarias intrarrenales, donde encontramos en el seno renal a los cálices menores, a los cálices mayores, a la pelvis renal. Y luego tenemos el uréter, que termina en la vejiga urinaria, que ya viene a ser parte de la vía urinaria inferior, y la vejiga urinaria que va a eliminar la orina hacia el exterior por medio de la uretra. Y en esta imagen, pues estamos viendo las vías urinarias en su inicio. Esto que está remarcado en verde, pues son estos que son los cálices menores que tienen aproximadamente 1 centímetro de altura. 3 cálices menores, como en este caso de manera ideal, pero aquí tenemos 4 cálices menores, están juntándose para formar este otro que es el cáliz mayor. Aquí estamos viendo solo 2, seguramente tenemos de otro lado un tercero y un cuarto que están formando esta zona, que son los cálices mayores, perdón, que tienen una altura aproximadamente de 2,5 centímetros. Y la unión de estos cálices mayores, vean aquí generalmente son 3, pueden ser más, pero los 3 cálices mayores se unen y forman la pelvis renal, que en su lugar más amplio tiene 20 a 25 milímetros de ancho. Y la pelvis renal se continúa con el uréter a nivel de un estrechamiento denominado cuello de la pelvis renal, que tiene apenas 2 milímetros de diámetro. Ahí estamos viendo en una imagen más ampliada, pero real, los cálices menores. Ahí está la papila renal, 2 cálices menores juntándose para formar el cáliz mayor, 3 cálices mayores juntándose para formar la pelvis renal, y la pelvis renal que se va a continuar con el uréter a nivel de ese estrechamiento. El extremo superior de los uréteres se encuentran separados entre sí 7 a 8 centímetros. Debido a la dirección inferior y medial de los uréteres,
Cuando desembocan en la vejiga urinaria, la distancia entre los dos uréteres es de aproximadamente 2 a 2,5 centímetros. Entonces ahí estamos viendo los uréteres in situ, que miden aproximadamente 25 milímetros de longitud, un diámetro aproximadamente de 5 de 6 milímetros. Como verán ustedes, atraviesan diferentes regiones topográficas del organismo, por lo cual podemos mencionar que existe una porción lumbar, una porción ilíaca, una porción pélvica y una porción intramural. Aquí precisamente estamos aprovechando este esquema para mencionar la presencia de el uréter abdominal y luego el uréter ilíaco en relación con los vasos ilíacos en la fosa ilíaca, que tiene un segmento muy pequeño. Y por último, dentro de la pelvis, la porción pélvica del uréter, que muchos autores han dividido en laterovesical y retrovesical. Y por último, la porción intramural, que está dentro de las paredes de la vejiga urinaria. ¿Cuáles son las relaciones de la cara posterior de los uréteres? Vean ustedes, a este lado está el músculo psoas. Delante del psoas se encuentra el nervio femoral. Entonces, la cara posterior de ambos uréteres está en relación con el músculo psoas en la región lumbar. Solamente en la región lumbar, porque ya en la región ilíaca estamos hablando de los vasos ilíacos. Pero en la región lumbar, por detrás, a ambos lados, solamente se encuentra el músculo psoas. ¿Cuáles son las relaciones del uréter abdominal en su cara anterior? Pues son diferentes a la derecha y a la izquierda. Aquí tenemos el uréter derecho, donde vemos prácticamente a trasluz que está detrás de la porción descendente del duodeno, ¿sí? Luego se localiza detrás de las arterias cólicas y de la ileocólica. Ya está también detrás del mesenterio y de las asas del intestino delgado. Esas son las relaciones, entonces, de la cara anterior del uréter derecho. Antes. En el uréter izquierdo. En el uréter izquierdo estamos viendo pues que está en relación ya prácticamente con las asas yeyunoileales. Está también en relación con los vasos gonadales, ¿no? Esa es una relación común a ambos lados. Los vasos gonadales pasan por delante del uréter. Y luego está en relación con las ramas cólicas y las ramas sigmoideas de la arteria mesentérica inferior y las venas que están acompañando, ¿no? La vena mesentérica inferior. En el caso del lado derecho, también los inicios de la vena mesentérica superior. Y obviamente, por delante del uréter izquierdo también estará el yeyuno ileo. En la porción ilíaca, pues como hemos visto y se está viendo en la imagen, pues los uréteres en la porción ilíaca están cruzando por delante de las arterias y venas ilíacas comunes, derecha e izquierda. Por delante, en el lado izquierdo, pues se encuentra cruzando a estas arterias también el mesocolon sigmoide. Entonces hay que tener en cuenta esa relación en el lado izquierdo, puesto que en el mesocolon sigmoide es donde se producen los volúmenes y pues hay que resecar desde su mesocolon y tomar en cuenta la presencia del uréter y estas grandes arterias. En cambio, el derecho simplemente está por delante de estos vasos. ¿Cuáles son las relaciones de los uréteres en la cara anterior? Aquí estamos viendo precisamente la raíz del mesocolon sigmoide, su porción horizontal. El mesocolon sigmoide tiene una porción horizontal y una porción vertical, pues la porción horizontal es la que está cubriendo al uréter del lado izquierdo. En el lado derecho ya hemos mencionado que en la porción ilíaca simplemente se encuentran las asas de intestino delgado. Ahí vemos precisamente los uréteres, que también son órganos retroperitoneales, descendiendo en su porción lumbar, en su porción ilíaca, en su porción lumbar también están detrás del yeyuno ilion, y en su porción pélvica hemos dicho que algunas veces
están divididos en una porción laterovesical y en otra retrovesical. Ahí están las asas intestinales cubriendo ambos uréteres por delante. En la porción pelviana los uréteres están por delante de las ramas de la arteria hipogástrica. Ahí se ubican en las paredes laterales de la pelvis. Aquí tenemos precisamente el uréter rodeado de sus nervios y ahí está la arteria hipogástrica y está justo delante de la arteria hipogástrica para localizarse detrás de la vejiga. Primero está en la cara lateral de la pelvis, luego se localiza detrás de la vejiga, donde desemboca en la cara posterior o base de la vejiga. Aquí tenemos una imagen también donde nos está mostrando la relación del uréter, en este caso con la arteria uterina, pero ahí estamos viendo el uréter dirigiéndose hacia la vejiga urinaria, ahí está el uraco, y en esta otra imagen que estamos viendo cómo el uréter está pasando por la segunda porción del duodeno. Ahí tenemos nuevamente la porción pelviana que se encuentra delante de la vagina en el sexo femenino, en su porción retrovesical, y delante del recto en el sexo masculino, ¿no? Ahí está la porción pelviana de los ureteres. Y por último, la porción intramural que pasa en el espesor de la pared de la vejiga urinaria, cruzando el músculo detrusor urinae y desemboca en los meatos ureterales en la base de la vejiga. El uréter de esta manera nos va a presentar tres estrechamientos. Un estrechamiento superior donde ocurre la unión de la pelvis renal con el uréter propiamente dicho. Un estrechamiento medio que es el cruce de la arteria ilíaca externa, ¿sí? Un estrechamiento inferior, que es el ingreso del uréter a la pared de la vejiga urinaria. ¿Qué arterias irrigan al uréter? Este es un esquema muy bueno donde vemos que la arteria renal está proporcionando ramas a la parte superior del uréter. La parte media del uréter recibe irrigación de las arterias, miren, gonadales, ahí están. Las arterias gonadales, ovárica o testicular, están dando a la parte media lo mismo que ramas directas de la aorta abdominal. Y una vez que llega a la región ilíaca, también hay ramas directas de la arteria ilíaca común. Y cuando está dentro de la pelvis, pues va a recibir ramas de la arteria vesical superior, va a recibir ramas de las hemorroidales, de las uterinas, todas las ramas que están en relación con la vejiga urinaria le van a proporcionar ramas también al uréter. ¿Cuáles son los nervios de los uréteres? Pues los nervios de los uréteres provienen también del plexo renal, de esto que es el plexo aórtico, del plexo hipogástrico superior y del plexo hipogástrico inferior. Entonces, estas fibras nerviosas que van a ir junto con las arterias a inervar a los uréteres, tienen su línea de distribución de dolor, pues por debajo, por encima de la pelvis. Por lo tanto, podemos decir, como habíamos mencionado, como los ganglios aórticos renales y estos otros ganglios accesorios reciben a los nervios esplácnico menor y esplácnico accesorio, pues diremos que esta línea del dolor va desde torácico 11 hasta lumbar 2. Vean ustedes cómo los nervios lumbar o los ganglios lumbar 1 y lumbar 2 simpáticos están proporcionando ramas nerviosas para estos plexos y pues por medio de esta vía simpática de torácico 11 a lumbar 2 es que la sensibilidad general termoalgésica ingresa hasta la médula espinal. Por eso es que el dolor ureteral se refiere al cuadrante inguino-abdominal homolateral. Ahí están las fibras parasimpáticas, ahí están las fibras simpáticas. Y aquí estamos viendo precisamente, pues, lo que se llama pielografía, ¿ya? Pieloureterografía,
donde se introduce en medio de contraste y una vez que está siendo eliminado por la vía urinaria en medio de contraste, se toman las placas radiográficas donde se pueden dibujar, miren, los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y uréteres, para ver si es que hubiese lugares donde no hay el colorante o hay estrechez y falta en la parte de abajo, pues eso nos estaría hablando de una estenosis o de un cálculo. Pues los uréteres podemos explorarlos si es que sospechamos de una infección del tracto urinario. En la pared abdominal anterior, pues podemos explorarlos. ¿Dónde se encuentran? En la línea medio clavicular. En la línea medio clavicular, en primer lugar, podemos hacer una línea horizontal que pase a nivel del ombligo, una línea transversal horizontal umbilical, y el cruce de la línea medio clavicular con esta línea umbilical nos estará señalando el punto ureteral superior. Luego, entre las espinas ilíacas anterosuperiores también hacemos otra línea y el cruce de esta línea con la línea medio clavicular nos estará mostrando el punto ureteral medio. Y el punto ureteral inferior, pues, es el orificio de desembocadura de los uréteres en la vejiga y solamente se lo puede palpar por tacto vaginal o por tacto rectal en el sexo masculino. Algunos autores también mencionan que estos puntos ureterales superior y medio se encuentran coincidiendo con el borde externo del músculo recto abdominal, ¿no? Y aparentemente es así, de acuerdo a lo que estamos viendo en este paciente. El uréter tiene una relación muy importante en el sexo femenino. A 1,5 centímetros o 2 lateralmente al cuello del útero, el uréter está siendo cruzado por el callado de la arteria uterina. Entonces, en los procedimientos de histerectomía se puede también ligar al uréter y producir una lesión del mismo. En esta imagen vamos a ver nosotros eh, una ureteroscopía, empezando de arriba, estamos viendo ahí los cálices, esos son los cálices menores y este es un cáliz mayor, ¿no? Ahí estamos viendo nuevamente cómo el ureteroscopio se está introduciendo en otro cáliz mayor y vemos ahí un cáliz menor y ahí está la papila renal, esta papila renal pero está con patología, miren, ahí está un cáliz menor, papila renal, ahí está otro cáliz menor, entonces estamos nosotros con nuestra cámara en el cáliz mayor. Nuevamente, ahora se ha introducido al cáliz menor, donde está viendo esos cálculos que están sobre ese cáliz o sobre esa papila renal, y con este aparato llamado canastillo de Dormia está sujetando a ese pequeño cálculo que estaba sobre esa papila renal y está retirando el cálculo renal, que es muy pequeño, por lo cual es fácil retirarlo, en este caso, por el uréter. Existen casos en los que pues se tiene que realizar otro tipo de procedimientos, como destrozar el cálculo ahí adentro, ¿no? Nuevamente aprovecharemos de ver cáliz menor, estamos en el cáliz mayor, ahí está el cáliz menor, y ahí está la papila renal con este tejido inflamatorio. ¿Sí? Entonces son tejidos patológicos que estamos viendo, ¿sí? En algunas de ellas hemos visto un tejido que no era patológico, pero estamos viendo tejidos patológicos a los cuales accedemos gracias al ureteroscopio. ¿Ya? El ureteroscopio que pues es un elemento auxiliar de diagnóstico que hoy en día está al alcance de todos nosotros. Ahí está, nuevamente estamos en el cáliz mayor, ahora estamos en la pelvis, ¿no? Y ahí está el cáliz mayor. Muchísimas gracias por su atención.